Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy traemos estas 5 figuras de la Wave de Spider-Man estilo retro. Bueno, la verdad no me quiero alargar en la intro, solamente quiero mostrarles todas las figuras que son. Y mejor vamos con el video y les cuento un poco más de ellas. Hey kid. Bueno muchachos, antes de empezar con el video, quiero mostrarles que me mandaron este efecto estilo sentido arácnido. Es de Slide Effect. Les voy a dejar el link en la descripción. La verdad que son muy buenos estos efectos, se ven bastante bien, son lisitos. Este me lo regalaron, pero la figura no, esas las compré yo al proveedor, que la verdad es que es bastante bueno. Bueno, al parecer son 7 figuras las que sacó de este estilo tipo retro. Pero la verdad yo traje solamente estas 5 porque eran las 5 que me interesaban. Y tenían este mismo estilo, que es una caja distinta a lo que estamos acostumbrados. Las otras son más moradas y de otra manera, como estilo retro. Y estas dos figuras que no están acá traían ese estilo de caja. Y la verdad es que no me gustaba mucho porque una era Tarántula y el otro el de la máscara con la rosa, que se me olvida el nombre. Y no me interesaba mucho tenerla, yo prefería más esto, entonces por eso compré estas 5 y la otra no. En una de esas, a lo mejor si lo encuentro a buen precio, voy a pasar a comprar esa figura, pero no lo sé, no lo creo aún. Voy a pasar a mostrarle las cajas una por uno rápidamente antes de abrir la figura y ir con sus articulaciones una por una. Así que bueno, aquí vamos con la primera caja, que vendría siendo la caja de Electra, estilo Daredevil. La verdad es que se ve bastante bien y este color rojo yo creo que va a quedar muy bien con el Daredevil que nosotros ya tenemos. Por la parte de atrás podemos ver una pequeña descripción del personaje y el personaje en sí como va puesto. La verdad es que me gusta bastante esto. Yo no sé por qué quitaron de las cajas nuevas la descripción de los personajes, porque es algo muy bueno. Así que si quieren le pueden poner pausa o voy a escribir esto en la descripción del video. En relación a la siguiente figura vendría siendo Chasm, no sé cómo se pronuncia. Por la parte de atrás podemos ver una ilustración del personaje, su descripción también, que es muy buena, va a estar en la descripción como siempre. La verdad es que se ve bastante bien. Ese color morado y verde, como verde agua, no sé cómo se llamará ese color, está bastante bien. Y creo que estos brazaletes son muy parecidos a la de la figura del tío de Miles Morales, pero no creo que sean lo mismo, ya que las manos son distintas. En esta figura podemos ver a Miles Morales. La verdad es que se ve muy bien, tiene como un estilo muy rapero, no sé. Me da esa la sensación con esos colores, muy bien. Vamos a ver qué tal la articulación de pecho, ya que trae ese como saco, buzo, polerón. Nosotros en Chile le decimos polerón. Por la parte de atrás también vemos una pose del personaje con su descripción. Y ya. En la siguiente figura venimos teniendo a Jessica Drew, que vendría siendo Spider-Woman. La verdad es que me gusta esta figura porque no tengo ninguna de estas. Entonces va a ser muy buena para la sección que tengo de Spider-Verse, que tengo a todos los Spider-Man de distintos universos juntos. Por la parte de atrás también podemos ver una pose del personaje y su descripción, igual que todas las figuras. Y por última figura venimos teniendo a Ben Reilly. Yo ya tengo una figura de Ben Reilly, que es la anterior a esta. Yo no sé si este Ben Reilly vendría siendo un poco más joven que el otro, no me acuerdo, pero se ve como más niño. O no sé si será el cuerpo de la figura, voy a tener que investigar un poco. Ustedes me pueden dejar en los comentarios si es que saben. Por la parte de atrás vemos a la figura en sí, con su pequeña descripción, que va a ir en la descripción del video, igual que todas las figuras. Así que bueno, no voy a alargarme más viendo las cajas porque son muy similares, como ustedes pueden darse cuenta. No traen mucho accesorio, así que los voy a pasar a sacar a ver qué tal sus articulaciones para que veamos algunas poses. Como comentario voy a tratar de dejar en la descripción del video, si es que no se me olvida, si no acuérdenme en un comentario, de el video donde explico cómo abrir este tipo de caja de la forma que la abro yo, que es pasando el cuchillo entre medio del cartón para abrirlo como un poco como libro, pero no lo abro completamente, solo un poco para que salga la figura y ya. Esa es la forma que yo lo hago porque no me gusta dañar las cajas, pero eso es netamente al gusto del consumidor. Así que no hay ley en esto, nadie tiene la razón, cada uno lo hace como quiere. Así que bueno, ahora sí voy a pasar a sacar las figuras. Bueno muchachos, la primera figura que tenemos es la figura de Electra. La verdad es que se ve bastante bien, es que me gusta mucho el color rojo que tiene, es muy llamativo. Está un poco... ahí salió. Aquí podemos verla un poco, la figura está bastante bien. Les voy a dejar las imágenes de las poses al final para dar mi opinión, porque no quiero extenderme mucho ya que son varias figuras y no tiene sentido, se va a alargar mucho el video. Así que vayamos directamente a sus articulaciones. La cabeza no gira en 360 grados porque tiene este problema con el cuello y todo eso. Ahí se alcanza a ver un poco la boca
que está bastante bien. Voy a ver si después le puedo sacar la cabeza a ver qué tal. El cuello va con parte de la bufanda. Algo que no me gusta mucho es el hecho de... es que tenga todas estas prendas que van colgando, como que estén volando hacia un costado por el aire. Eso le hace que se vea un poco extraño. Podrían haberla hecho un poco más moldeable. No sé cómo, pero me hubiese gustado más eso. Pero se ve bien, o sea, me gusta la figura como es. En los hombros gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Esto es lo máximo que puede articular hacia arriba. Tiene articulación de bíceps, que gira en 360 grados. 2 puntos de articulación en el codo, que la verdad articula bastante bien, como pueden ver. Tiene articulación de muñeca, que gira en 360 grados. No tiene articulación hacia arriba y hacia abajo, ya que la tiene hacia los costados, para poder articular con las armas. Algo que no me gustó, que ahora lo estaba viendo mientras estoy haciendo el video, es que esta mano trae ahí una L. No sé si la alcanzan a notar, es muy pequeña, porque esa L es de left, o sea, en la mano izquierda, pero no debería verse. Por último, que la pongan por la parte de abajo, pero no por la parte de arriba, o sea, una estupidez de Hasbro. En cuanto al pecho, gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Uy, se quedó un poco atascado, ahí sí. Articulación hacia arriba, tiene muy buena articulación. Y hacia abajo también, o no tanto la verdad, sí, tiene buena articulación hacia abajo. No trae articulación de cadera, ya que la suple con la parte superior. Esto no me gusta mucho, me gusta que le pongan articulación en ambos sentidos. Trae la parte inferior flexible de goma, entonces se puede mover, esto ayuda un poco a las poses. En cuanto a las piernas, esto es lo máximo que puede articular hacia los costados. Me hubiese gustado que hubiese tenido mejor articulación, ya que es una figura muy relacionada a las artes marciales. Trae articulación de muslo, que gira en 360 grados, está un poco dura la articulación, pero gira. 2 puntos de articulación en la rodilla, que articula bastante bien. Trae articulación de canilla, que gira en 360 grados, muy bueno. Articulación hacia arriba, hacia abajo, gira en 360 grados. Y ya, no trae articulación de la punta de los dedos a los pies, como la figura de Daredevil, pero está bastante bien. Yo creo que lo hubiese sumado mucho si es que le hubiesen puesto la articulación de mariposa que traía Kate Bishop. Eso le hubiese ayudado mucho a la articulación, pero la figura en sí se ve bastante bien. No voy a hablar de los accesorios, ya que los voy a hablar al final, una vez que ya ponga las poses y vea cómo se ven y dé mi opinión final en el video. Pero por ahora se ve una muy buena figura. Bueno, la siguiente figura vendría siendo Champs. ¿Así creo que se llamaba? Sí, Champs. No lo conozco mucho, pero lo compré porque los colores se ven bastante bien. Después voy a investigar más en relación a este personaje. Pero la verdad es que se ve bastante bien. Me gusta así como... no sé, como escalofriante, estilo como medio Venom con algo radioactivo, no lo sé. Ahí voy a ver qué tal la historia de la figura más adelante. Así que mejor vayamos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, muy buena. Y hacia abajo también muy buena la articulación. Tiene articulación de hombro, que gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Está un poco dura la articulación, pero eso es bueno. Trae articulación de mariposa, que son muy buenos. Trae ese orificio atrás como para poder ponerle una base, que eso también está muy bueno. Trae articulación de bíceps, que gira en 360 grados. 2 puntos de articulación en el codo, muy bueno. Articulación de muñeca, hacia arriba y hacia abajo, gira en 360 grados. Muy bueno también. Articulación de pecho. Aquí ya venimos teniendo un problema, que no me gusta mucho esta articulación, ya que parte mucho la figura, entonces hacia abajo se ve así. Tiene buena articulación, pero se ve como rara. Y hacia arriba también se ve como extraña, no me gusta mucho. Prefiero la articulación superior de bola, más esta cortada acá abajo, que gira en 360 grados. En cuanto a las piernas, esto es lo máximo que puedes tirar las piernas, que no está nada de mal. Punto de articulación de muslo, que gira en 360 grados. 2 puntos de articulación en la rodilla, está muy bueno. Punto de articulación en la canilla, que gira en 360 grados. Y la tradicional articulación del pie, que gira en 360 grados. Hacia arriba y hacia abajo. Algo que no me gusta de la figura, que lo voy a decir antes de seguir, es que trae todas las articulaciones con puntos a la vista. Esto es algo muy malo, ya que ya ha pasado bastante tiempo como para que Hasbro deje de ocupar este tipo de articulación. Es verdad que las figuras se ven retro, pero le quita demasiada estética al personaje. Así que bueno, puntos a favor, puntos en contra, la opinión al final del video, como ya les dije. Así que vayamos a la siguiente figura. En la siguiente figura podemos ver a Miles Morales, que la verdad es que se ve bastante bien. Me gusta bastante el color, pero ya hay algunas cosas que lo estoy viendo que no me gustan para nada, pero la vamos a pasar a ver ahora. La cabeza gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba,
muy poca. Y hacia abajo también muy limitada la articulación de cabeza, eso no me gusta. En cuanto a los hombros, giran 360 grados, articulación hacia arriba, esto es lo máximo que puede articular, que está bastante bien, muy buena articulación. No trae articulación de mariposa, esto es un punto en contra enorme para una figura de Spider-Man. Solamente un punto de articulación en el codo, está un poco duro. Ahora sí, no quise forzar porque lo podía quebrar. Son lo máximo que puede articular la figura, no me gusta para nada que tengas un punto de articulación en el codo y sin articulación de bíceps, esto no suma, solamente resta. Punto de articulación de mano que gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. Aquí empezamos con el gran problema de esta figura. Es muy hermosa, se ve bastante bien, pero tiene una articulación de pecho prácticamente nula, porque hacia arriba no puede articular, hacia abajo tampoco. Gira en 360 grados, que es lo mínimo, pero no tiene articulación hacia arriba y hacia abajo, y esta es una figura de Spider-Man, donde es muy importante ese tipo de articulación. En cuanto a las piernas, esto es lo máximo que puede abrir, está bastante bien. Algo que no me gusta, las piernas son como gomosas, y cada vez que tengo figuras que son así de Marvel Legends, estas piernas empiezan a ceder y se abren y no paran. O sea, literalmente hay que ponerlo en un soporte para que quede un poco en el aire y las piernas no queden cargando con el peso de la figura, y eso no me gusta para nada. Articulación de muslo, gira en 360 grados, articula bastante bien. 2 puntos de articulación en la rodilla, articula muy bien también. Trae articulación de tobillo que gira en 360 grados y articulación de pies que gira en 360 grados también. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Algo que me gusta de la figura es que estas zapatillas se ven muy bien. No sé si vienen de otra figura o no, pero si le hicieron específicamente para esta figura, me parece un visto bueno porque vale la pena. Así que bueno, pasemos a la siguiente figura. En la siguiente figura tenemos a Jessica Drew, que vendría siendo Spider-Woman. La verdad es que a simple vista se ve bastante bien la figura. Me gusta bastante, la verdad se ve muy bien, tiene muy buen tacto. No se ve tan gomoso como el otro, así que vamos sumando. En cuanto a la cabeza, no gira en 360 grados, ya que la melena no lo deja. Tiene articulación hacia arriba muy poco porque la melena también la limita. Hacia abajo tiene un poquito de más, pero nada del otro mundo. Articulación de hombro, gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Esto es lo máximo que puede articular hacia arriba, que está bastante bien. No trae articulación de mariposa, esto es un punto en contra. Podrían habérselo sumado a esta figura, ya que tenemos la prueba que sí se le puede poner este tipo de articulación a la figura femenina. No sé por qué no lo hacen, pero bueno, esperemos que Hasbro empiece a cambiar eso en algún momento. Trae articulación de bíceps, que gira en 360 grados, 2 puntos de articulación en el codo, que está bastante bien, como pueden ver. Articulación de muñeca que gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo, muy buena articulación. En cuanto al pecho, esto es lo máximo que puede subir, muy buena articulación hacia arriba, hacia abajo prácticamente nula, no tiene articulación hacia abajo. ¿Por qué? No lo sé, no sé si viene limitado dentro, qué le pasa, pero no. En cuanto a las piernas, esto es lo máximo que puede articular, muy poco para una figura de Spider-Man. Trae articulación de muslo que gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en la rodilla. Articulación de pie que gira en 360 grados. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Algo que no me gusta mucho de la figura en sí es que la parte superior trae articulación de codo cubierta y en la parte inferior la rodilla viene con los típicos puntos de articulación a la vista antiguos, que no tiene sentido por qué lo ponen de esta manera, pero yo creo que es simplemente para poder reciclar piezas. Así que bueno, mejor vayamos a la siguiente figura. Bueno, y en la última figura tenemos a Ben Reilly, una muy linda figura. Está como, no lo sé, siento que está como un poco desproporcionado, pero el arte de la pintura se ve bastante bien con la araña hacia un costado. La verdad es que el negro de la araña se pierde bastante bien con el resto de la figura, o sea, no se ve como que fuera tan distinta, estuviese pintada de otra manera. Eso es un muy buen detalle, que le pusieron un poco más de atención a ese tipo de detalle a la figura. La verdad es que se ve bastante bien, así que mejor pasemos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados, articulación hacia arriba. Algo que trae que es muy bueno, que trae el espacio para poder articular mejor la cabeza, como pueden ver. Esto es muy bueno para ponerlo en distintas poses. En cuanto al hombro, gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Tiene articulación de mariposa, que articula muy bien, esto es muy bueno. Articulación de bíceps, que gira en 360 grados. 2 puntos de articulación en el codo,
que esto le va muy bien. Trae articulación de muñeca que gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo, muy buena. En cuanto al pecho, trae exactamente la misma articulación de la figura de Ben Reilly anterior, que esta es la que me gusta, que es la parte superior de bola y la parte de abajo quebrada. Entonces gira en 360 grados, muy bien, sin ningún inconveniente. Y si uno quiere más articulación hacia abajo, se quebra la parte de abajo y hacia arriba igual. O sea, muy buena articulación para distintas poses. Esto ayuda demasiado. En cuanto a las piernas, esto es lo máximo que puede articular, que está muy bien. En cuanto a las piernas, esto es lo máximo que puede articular. No es lo mejor que he visto en figura, pero la verdad es que está bien contando las otras articulaciones que trae. Eso yo creo que basta y sobra. Articulación de muslo, gira en 360 grados. 2 puntos de articulación en la rodilla. Como que no articula bastante bien, pero tampoco mal. Al menos se puede ocupar los 2 puntos de articulación de rodilla. Eso no llega hasta el final, pero está bien. Trae articulación de canilla que gira en 360 grados. Articulación de pies que gira en 360 grados hacia arriba, hacia abajo. Y la articulación de la punta de los dedos de los pies, que es la misma de Daredevil y la del Spider-Man del Tupac con Mary Jane. Entonces está muy bien. La verdad, la figura tiene varias cosas buenas y cosas malas. Yo creo que el único problema de estas figuras es que traen muy pocos accesorios. Pero la verdad es que yo quedo contento. A mí me gusta que sean así. Al menos hay algunas que le faltan articulaciones, pero no sé, voy a pasar a verlo ahora una vez que ponga las poses, a ver cómo se comportan las figuras. Y les voy con la opinión al final del video. Así que seguramente vamos a pasar directamente a la opinión ahora, porque a mí me queda grabar todo el resto antes de poner la opinión. Así que bueno, vayamos con la siguiente parte del video. Bueno, muchachos, en este momento lo más probable es que ustedes estén viendo todas las fotos, o más que las fotos, la pose de los personajes en distintos ángulos. Y la verdad es que me parece que son una muy buena figura. Pueden hacer buenas poses, hay algunas que están muy limitadas, pero la verdad es que no sé, hay algo que me tiene cautivado a las figuras, que tienen algo que te llama a tenerlas. O sea, no sé si el estilo retro, la forma que están hechos. Siento de que por mucho que estén limitadas en algunas cosas, se siente como que el cariño, o más que el cariño, como que trataron de hacerlo lo mejor que pudieron. O sea, se ve poco, no sé si se ve poco reutilizado, pero a pesar de que es reutilizado, no se siente que hayan tantas piezas reutilizadas de otras figuras, a pesar que deben haber, y pueden que sean muchas. Pero la verdad es que se ven bastante bien, a mí me gustaron, van a ir directamente a la colección porque son únicas en relación a otras, no es que una venga a reemplazar a otra figura, son literal una figura nueva a la colección. Y no sé, la verdad es que las figuras me parecen que están bastante bien. Yo les recomiendo, no sé si es algo mandatorio para alguna colección o algo por el estilo, pero me dejaron bastante conforme. Sí, hay algunas figuras que reitero que tienen problemas de articulación y ese tipo de cosas y podría ser mejor, pero no están nada de mal. O sea, yo estoy muy contento con esta figura y por lo mismo van a ir a la colección, porque si no las guardo en caja. Raramente he vendido alguna figura, pero si en algún momento las tengo que vender, las voy a vender a las figuras que menos me gustan. Pero la verdad es que se está haciendo una gran colección de Spider-Man. Yo creo que a final de año a lo mejor podríamos hacer un room tour del nuevo setup y todo ese tipo de cosas para que puedan ver dónde estoy grabando. Pero la verdad es que sí, me gustó bastante la colección, no me arrepiento para nada. O sea, siento que está bien invertida la plata y yo la recomiendo. Eso es lo que les puedo decir más que nada. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Dejen su like, comenten, compartan con sus amigos. Síganos en la página de Instagram, que van a ver todas las poses de estas figuras ahí y poses adicionales que no van a ver en el video, porque me pongo a jugar un rato con la figura a ver qué poses puedo hacer y me aparecen cuando saco las fotos para la página de Instagram. Así que bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video. Hey kid,